Hola a todos, mi nombre es Luz Alarcón, soy periodista de Economía de Ojo Público. Hoy me encuentro con José Carlos Lumbreras, él es gerente de investigación de Perú Top Publication, que elabora cada año el ranking de las empresas con mayores ingresos en el país. Bienvenido, José Carlos. Salud, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bueno, comentábamos que Perú Top es una empresa que elabora un ranking. Entiendo que está en base a los ingresos y no las ganancias. Si nos pudieras explicar un poquito cómo lo miden. Sí, nosotros desde el año 86 comenzamos a publicar el ranking de las empresas con más ingresos del país. Esto fue inicialmente una idea que salió de este ranking que había de Forbes 500. Nuestro fundador, Jonathan Cabana, tomó esa idea y creó acá algo, porque en ese momento no había nada. O sea, estamos hablando de un momento en el cual, el año 86, en el que la lista estaba liderada por, bueno, Petroperú hasta ahora también, estaba Aeroperú, estaba, no Mm. sé, el ENSI, todas estas empresas clásicas de los 80s. Y cuando salió este ranking en los 80 fue como que todo un boom, pero también la gente como que no estaba muy contenta de que se transparentara la información porque nadie sabía quién era el gerente de ninguna parte. Y fue el Mm, primer directorio que hubo de empresas. Fue todo un escándalo ese tema, claro, me me han contado. imagino. Y desde esos Y años desde ya ahí vienen y hemos ido ustedes. creciendo, ¿no? Empezamos con el top 200, fue la primera que se sacó en el 86. Y Ujú. ahora tenemos hasta 70.000 empresas en las versiones online. Y ya hemos dejado un poco de ser una empresa editora, que era lo que éramos antes, y ahora somos más un buró de información porque nos dedicamos a armar información de empresas en Ujú, plataformas, ¿no? claro. Y sí, justo por eso también queríamos consultarle, ¿no? El año 2023 fue un año de recesión para el Perú, la economía global también estuvo golpeada, ¿no? En ese contexto, con el mapeo que ustedes tienen de las 70.000 empresas o 10.000, ¿cuáles son los sectores que vieron que se afectaron más y cuáles son los que estuvieron más estables, que registraron quizás mayores ingresos? Ha habido una movida interesante en el tema del ranking de las top 10.000, enfocándonos en las 10.000 primeras en Ujú. el último año. Porque lo que ha pasado con el tema de la recesión es que en el ranking el bloque, el tercera parte de la parte superior, digamos, del ranking de las top 10.000 ha tenido un impacto más fuerte que la otra. A ver, te explico. Ujú. Los ingresos de las grandes empresas, los más grandes, han caído, en promedio han caído, y lo que han hecho es que han bajado a ser un poquito menos grandes, ¿no? Entonces se Ah, han ok. movido en el ranking y por eso digamos que la segunda mitad del ranking ha aumentado de ingresos, pero es porque eran las grandes que Han se han caído. desplazado, digamos, ¿no? Ujú. Se han desplazado los ingresos. Hay sectores que les ha ido mejor que a otros el año pasado a nivel de empresas, digamos. Tenemos, por ejemplo, el tema de transporte de carga. Hay un crecimiento muy fuerte en el tema de logística de esta última milla que se habla, que han crecido mucho los almacenes pequeños en varias partes del país, pero eso Ujú. implica también que hay un tema de transporte para mover la carga de esos distintos distribuidoras, ¿no? Ah, ok. Y almacenes. Entonces ha aumentado por ahí el tema de transporte de carga en los últimos años. También el tema de construcción y el tema inmobiliario, ¿no? Y este es un tema puntual, hablamos del 2023, un año en el que cambiaron los gobiernos regionales, las municipalidades y todo esto. Entonces, siempre cuando cambia un gobierno local hay un efecto como de aumento de la Claro. inversión pública respecto al año de cierre del anterior gobierno, ¿no? Entonces Ujú. es como que normal en el caso de la construcción que hay un poco de aumento en los ingresos porque o sea, hay más obra pública básicamente. Pública. Ujú. En el caso inmobiliario y arquitectura que están ligados, ahí lo que pasa es que el año pasado hubo un aumento de la cantidad de bonos Mm. que emitió el Estado, ¿no? De vivienda social, ¿no? Claro. Ujú. En contraparte de esto, los sectores que más han caído son los de comercio, los distintos rubros de comercio, ¿no? Ujú. Porque recordemos que el año pasado no hubo retiro de la CTS, no hubo AFP. AFP, no hubo otro tipo de bonos, Y que cayó el sí hubo en el consumo. 2022 y el consumo bajó y afecta básicamente al tema Ujú. de las ventas del sector comercial, aunque igual por el tema de la inflación, digamos que los ingresos podrían haber caído más, digamos, si no hubiera habido el tema de la inflación, ¿no? Porque Ujú. Porque igual los recordemos precios estuvieron altos para sí, la sí. facturación, ¿no? Otro sector Los también que estuvo mejor gol- fue el de restaurantes, ¿no? En el año pasado. Ujú. Ahí conversábamos antes que quizás también, claro, el tema de lo del IGB puede haber afectado en cierta Ujú. manera, ¿no? Claro, puede haber un impacto esta bueno, y la reducción del IGB para A los nivel de ingresos, restaurantes, ¿no? ¿no? A nivel Claro. de ingresos. Y justo me comentaba de que las empresas que están liderando o más arriba del ranking, si bien es cierto, siguen algunas liderando el ranking, pero entiendo que su facturación Ha ha bajado, caído, ¿no? No sé si sí. nos pudiera explicar un poquito eso, ¿no? Sí, a ver, en general las 100 primeras empresas del ranking en los últimos 20 años son las mismas. Mm. No No se hay mueven grandes mucho. empresas que entran. Porque, a ver, por ejemplo, el último año que han entrado que Yabeco,
porque es una mina grande que entró en operación justo el 2023, fines del 2022. Entonces, claro, esa va a estar ahí de todas maneras. El próximo año seguramente, ya para el 2025, ya entraría el puerto de Chancay también, por ejemplo, porque son grandes inversiones. De Cusco. Pero, ¿qué otras grandes inversiones hemos tenido en los últimos años de esa magnitud? No muchas. Pues. Hay sí proyectos mineros, pero están relacionados, por ejemplo, a empresas que ya existen. O sea, no son Que empresas ya están. nuevas, ¿no? Pero, ¿quién entró? Que ya ve con las Bambas también entró hace unos años. ¿no? Por ¿Qué otra operaciones. inversión leemos de esa magnitud como las Bambas, Quellaveco, Chancay? No hay. Entonces, al no haber eso, no van a haber grandes empresas. Nuestro tope máximo de ingresos, digamos, de la empresa mayor del ranking top en el Perú, creo que fue el 2018, 2019, no, 18 de haber sido, fue de 5.000 millones de dólares. Ese es el tope y fue Petroperú en ese momento. En el 2018. En el 2018, 17, por ahí. 19, por ahí. Y fue lo máximo que hemos tenido a nivel de dólares, 5.000 millones de dólares. A nivel comparativo con otros países de la región, 5.000 millones de dólares no es muy alto, ¿no? Pero ese es nuestro techo. Claro. Y no están entrando y no se están anunciando nuevas inversiones grandes de gran magnitud. Han entrado muchas empresas, por supuesto, pero a rangos menores del ranking, ¿no? Claro, pero entonces igual las que están arriba, su facturación ha bajado. Sí, se ha reducido, ¿no? Y las que están más abajo han Han mejorado. mejorado, no tanto, tanto. pero han mejorado, ¿no? Respecto al 2022. Claro, o sea, igual se podría ver que la recesión sí afectó, ¿no? Porque a las grandes empresas han Sí, facturado menos sí. que... Además, las grandes empresas son las que hacen las grandes inversiones, son las que contratan más personal. Ajá. Son hay una cadena a través de las grandes empresas, ¿no? No solamente es lo que venden ellas, sino también todo lo que generan alrededor de ellas, ¿no? Entonces, el impacto de que ellas vendan menos el año pasado implica que este año vayan a hacer menos cosas también, o que se tengan más cautas este año, lo cual no es bueno para básicamente ningún sector, ¿no? Claro, para hasta que se recupere la economía poco a poco, porque no es de un día para Sí. otro tampoco, ¿no? ¿Y qué sectores concentran el mayor número de empresas en Perú? No sé si eso también está relacionado con las que más o menos facturaron. En general en el Perú, o sea, no tomando ya las 10.000, sino si quieres tomando todas las empresas, o sea, hablamos de personas jurídicas, ¿no? Quitamos los RUCs del 10 de personas naturales. Casi lo más que el 30% de todo lo que tenemos son comerciales, de algún tipo de comercio, por mayor, por menor, pero algún tipo de comercio. ¿En cantidad? Sí, en cantidad de empresas. Luego están las de servicios, sean empresas o servicios personales, y luego las otras. Manufactura creo que está en tercer lugar. Entonces, cualquier análisis que tú hagas de las empresas en el Perú, siempre, si es a nivel de sectores, siempre van a estar liderando comercio y servicios. Si es hablando de cantidad de empresas. Si es hablando de ingresos, ya es diferente, ¿no? Pero son esos los que están ahí. Ahora, ¿quién tiene más ingresos? Digamos que es otra forma de verlo. Ahí está minería, obviamente, liderando. Tenemos finanzas, Ah, también. también. Tenemos el tema de energía eléctrica. Y de ahí, bueno, construcción hay un poco. Transporte de carga también, que son los que han crecido. Claro. Esos son los que, digamos, tienen más cantidad de ingresos. Ingresos. Y, o sea, si yo le preguntaría, no sé, qué tipo de negocios fueron, no sé, los más, entre comillas, rentables en el año de la recesión, quizás destacaría un poco eso de transporte de carga por el tema logístico el año pasado. ¿O a diferencia de otros años? ¿O cómo estuvo A nivel antes? del bloque de las 10.000, sí, ¿no? Pero si hablamos realmente de sectores más rentables, quizás las empresas que están más abajo. A ver, una empresa para estar dentro de las 10.000, lo mínimo que tuvo que facturar el año pasado fueron 17 millones de soles. Ah, ok. Que no es poca cosa a nivel del mercado peruano, ¿no? Como empresa. Entonces, las que más han sido rentables en realidad están quizás por debajo de ese monto de 17 millones que han crecido de muy pequeñas a medianas, ¿no? Ah, ok. ¿Por qué? ¿Qué está ahí metido? El tema de tecnología, el tema de sistemas está metido en ese bloque por debajo de las 17 millones, ¿no? Las grandes consultoras locales, por ejemplo, no están por encima de ese monto, ¿no? Claro, son ese menor monto. Y si hablamos de grandes empresas, o sea, ¿cuáles son las características para llamarle grande empresa? Hay dos formas de verlo. Ajá. Porque uno es la legal, la normativa, que es lo que dice la SUNAT, ¿no? Pero Ajá. la SUNAT, esta ley, clasifica. esta ley que divide a las empresas de tamaño según la UIT, se crea, me parece que en el segundo gobierno de Alan García, porque estaban viendo el tema de formalizar más pymes. Ah, ok. Había un registro de MIPES, también REMIPE. Entonces la idea era que las que eran MIPES iban a pagar menos impuestos, ¿no? Porque, para que entrara el formalizar. régimen. Pero para que muchas no se vayan a pagar menos impuestos, lo que hicieron fue poner bastante baja
el límite de qué es una mediana, qué es una pequeña, para traer... para que más empresas no entren de las que ya existían en ese bloque, ¿no? Porque Ok. si no iban a pagar menos impuestos. Entonces, Ok. según el criterio, hasta 2.300 UITs, tú eres mediana empresa. Si estás entre 1.700 y 2.300 eres mediana. Si estás debajo de 1.700 eres ya MIPE, ¿no? Pequeña y micro. Pero más de 2.300 eres grande. Entonces, según eso, me parece que al 2023 el monto era como 11.845.000 para ser considerado gran empresa, Gran ¿no? empresa. Eso según criterios De de la SUNAT. SUNAT. Ahora, luego, los bancos tienen otro tipo de criterios. Por Los sectores. investigadores, no, a nivel de ingresos, Ah, ¿no? Porque consideran que una gran empresa no puede vender por 20 millones de soles, que entonces, no lo consideran como gran empresa, ¿no? Consideran 70 millones o hasta 100 millones. El criterio es muy relativo. Lo porque oficial quizás es eso, un digamos, ¿no? sector que mueve más dinero, quizás los bancos, ¿no? Sí, pero ponte ahí, tienen el rango de corporativo, por ejemplo, ¿no? En el cual corporativo eres si vendes más de 70 millones de soles o 100 millones de soles. Claro. Entonces, es relativo. Ok. Pero el criterio oficial es ese, ¿no? A mí me parece un poco amplio a nivel de decir que es una gran empresa alguien que vende, bueno, 100 millones, ¿cuántos son en dólares? ¿No? Entonces, porque si tú lo comparas con el resto de países, es caro. Es otro Y criterio. también el criterio es que dentro de ese criterio la mediana empresa suele ser muy poquita porque el rango de la mediana es muy chiquitito. De 1.700 a 2.300 UITs hay muy pocas empresas. Entonces es como que tuviéramos muchas grandes, más de las que deberían ser, pocas medianas. y muchas MIPES. Y ya, MIPES son un montón. Un montón, pues, ¿no? Claro. Y si hablamos de, o sea, por sectores, que seguimos con este tema, Sí. ¿qué sectores perdieron el mayor número de grandes empresas? No sé si pueden decirnos cuántas salieron del ranking quizás, ¿no? O cuántas Las que ingresaron, salieron, ¿no? sí, Ajá. espera, que creo que es... A ver, de los que se fueron, y esto es relativo también porque, o sea, hablamos de 10.000 empresas y en general se fueron, si no estoy mal, 1.040, ¿no? O sea, salieron del ranking, no es que desaparecieron, simplemente están Bajaron sus... Puede ser que desaparecieron unas cuantas, pero que son poquitas, creo que son como 300 o menos de 300 que ya no están No activas. vidas, ajá, no activas. Y las otras bajaron de ranking, básicamente, ¿no? Pero también es cierto que el piso de las top 10.000 no es que sean 17 millones todos los años. El piso de las top 10.000 es hasta donde llega la 10.000 Ah, ok. y eso varía cada año, ¿no? Entonces, el año pasado fue menos, fue 16 millones. Entonces igual por ahí que alguna vendió lo mismo y ya no está en el ranking. Claro. Es un poco relativo. Pero bueno, dentro de eso, las que más empresas dejaron de estar En el en ese ranking. sector es construcción. Porque también en el caso de construcción hay una cosa particular que es que se crean empresas para proyectos. Temporal, algo así. Son temporales. Entonces no son... O sea, hay una constructora que puede tener 10 empresas subsidiarias, que cada quien con un proyecto y generan ingresos y están rankeadas. Entonces... Luego... Y luego no existe más, pero no es que se haya ido una empresa constructora grande, sino que terminó un proyecto. Los consorcios también, ¿no? Hay consorcios que se abren para un proyecto puntual de infraestructura, de saneamiento, terminas el proyecto y se termina el consorcio. Entonces, también hay esos casos, ¿no? Claro. Fuera de eso, bueno, la venta al proveedor de materiales de construcción también, las empresas que venden materiales de construcción tuvieron 78 empresas que ya no dejaron de estar, pero te digo, no son montos muy grandes, ¿no? 78, hay 73 de venta al proveedor de alimentos, bebidas y tabaco, pero no es que desaparecieron, repito, es que simplemente Bajaron dejan de estar sus en el... ingresos. Claro. Y ustedes, David, no sé si tienen el registro de cuántas empresas, no sé si quebraron o cerraron. ¿Serían las 380 y algo que me Sí, dice? las que cerraron son menos de 300. Las Menos que de ya, digamos, que estaban en el ranking y ya no están, que están porque están de baja o cosas por el estilo, son muy pocas, son muy pocas. Son muy pocas, claro. Y le aparece también, no sé si cuántas nuevas aparecieron en el ranking. Sí, en general, nuevas O sea. tengo este año 383 que no Ah. estaban. Y eso es poco en realidad, a comparación de otros años, que solían ser más de 1.000. Las nuevas. El movimiento ha sido muy poco. Quizás Quizás eso muestra un estancamiento en ese bloque de las que venden más de 7 millones de soles en el Perú, ¿no? O sea, antes se movía más el tema. Y ya no está tan dinámico porque digamos que las que venden por debajo de eso no han llegado a subir, como es lo que suele pasar, ¿no? O sea, el ranking suele tener cambios de 1.000, 1.200 empresas al año porque las que estaban abajo suben. En este año 300 no ha habido eso. algo Pues, es ¿no? poquito. Y, sí, eso es una muestra un poco del efecto de la recesión, sí, en ese segmento de... Claro, porque hablamos de más de 17 millones, o sea, empresas que Sí. deben mover relativamente buena Sí. cantidad. Y enfocándonos en el top 20, ¿no?
no sé, ¿cuáles son las empresas que obtuvieron más ingresos durante el 2023? ¿Cuál es la tendencia de este ranking? ¿Se ha mantenido, ha cambiado, no? Sí, las 20 suelen ser las mismas. Este año hay dos nada más que han entrado al ranking que no está, top 20 que no estaban el año pasado. Que Yabeco es una, porque recién comenzó a operar a fines del 2022 y claramente es una de las Claro, principales minas. escaló del puesto 74 en el 2022 al puesto 9 en el 2023 por Claro, inicio de porque operaciones empezó a de operar, OK ¿no? Yabeco, ¿no? La otra es, bueno, por ahí está Interbank, que está en el 22, me parece, antes. A Interbank del 22 al Sí, 16, ¿no? sí, A nivel de ingresos ajá. Perú hablamos, ¿no? LNG también, que ha subido. No, perdón, ha bajado Perú LNG. Ajá. Antapacay, perdón. La minera Antapacay, Antapacay. Pero en general las 20 son las mismas las siempre. mismas. Ahora, ¿qué ha pasado este año? Que normalmente lideran o La Pampilla O o Petroperú, Petroperú. ¿no? Y en pandemia lideró BCP, ¿no? Porque fue un año BCP, particular. En ese año claro. el petróleo estuvo hasta las patas. Este año la principal empresa a nivel de ingresos del país es La Pampilla. La Pampilla. Petroperú está en el cuarto lugar. Bajó. Estaba primero el año pasado. Sí, casi siempre he estado, o sea, yo trabajo en el tema del ranking desde De el los 80. 2002 Ok. y casi siempre he estado Petroperú. Pero claro, sabemos que le está yendo bastante mal. Entonces, igual, genera ingresos, pero está en el cuarto puesto. Le sigue Antamina, que también siempre está en una posición en el top 3 normalmente. Cerro Verde, la minera Cerro Verde, bueno, de ahí Petroperú. Salud, que también lo consideramos dentro del ranking, está siempre en el top 10 de todas maneras. Por ingresos, ¿no? Por ingresos, sí. Sao del Perú está en el puesto 6, el Banco de Crédito en el puesto 7, Las Bambas está en el puesto 8, también ha subido, está en el 15, Del ahora está en el 15 al 8, 8. aumentó su producción también. Y también con Las El Bambas el problema es precio. que creo que en el 2002 también le cerraron la mina no sé cuántos meses. Las Bambas tiene ese problema de que le cierran cada cierto tiempo la Claro, mina. en Y el 2022 tuvo cierre de operaciones y el bloqueos, 2023 también algunos, pero menos menos, bloqueos que en el y por eso 2022. ha escalado quizás, Sí, ¿no? porque ha habido más venta, más exportación, ¿no? Claro, Entonces, sí, eso pasa con Las Bambas, sí, lamentablemente. también, Que bueno, Yabeco entró, Anglo American, Trafigura que ajá. es una trader de minera, está Está básicamente relacionado con la asociada. minería. Trafigura no produce mineral, pero vende mineral. Ah, ok. Sí, trader Vale. minero. El BBVA, el banco, está Licor, luego en el puesto 12, Bacus, que pasó el 24 al puesto 13. Ahí Escaló. hay un efecto, claro, del tema climático que favorece a las empresas de bebidas, ¿no? Ah, ok, claro. Telefónica en el puesto 14, Shogun Hierro Perú en el 15, Interbank está en el 16, Perú LNG pasa al 17, Antapacay, la minera Antapacay está en el 18, Perú Petro, que también consideramos algunas empresas públicas, básicamente por un tema de que queremos amplitud de información, no queremos sacar empresas de la base porque nuestra base la usan para muchas cosas, no solamente para temas de investigación, también para temas comerciales, también para temas de evaluación, para un montón de cosas. Entonces lo que no metemos, por ejemplo, son gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, cosas de ese tipo no, pero otro tipo de Claro, porque entidades sí. son empresas estatales, pero vienen a ser Sí, como no, empresas, eso ¿no? no. Claro, o sea, Perú Petro, Salud, vienen a ser empresas Sí. estatales. Y la última a entrar en el top 20 es LATAM. Latam subió también, ¿no? Del Subió 31 al LATAM, 20. ya subió todas las aerolíneas el año pasado, ¿no? Porque claro, está el efecto rebote de todo lo que, el cierre de algunas rutas y algunos viajes que no sé, todavía están con limitaciones en En el la 2022 pandemia. me parece. Entonces, en general todas las aerolíneas han subido de Porque el posición. año pasado ya fue una liberación total sin restricciones, Sí, ¿no? abrió más rutas. Más ¿no? rutas, claro. Entonces esas son las top 20 por ahora, liderando la Pampilla este año, ¿no? Ujú. Y usted nota que entonces siguen siendo casi las mismas, solo ha habido un Sí, par de cambios. sí, es lo que te decía, o sea, ha entrado Quellaveco, digamos, el cambio ha sido Quellaveco, las otras han subido algunas posiciones, no muchas, tampoco de 10 o 7, menos de 10 posiciones. Claro. Lo único nuevo es Quellaveco, y claro, nosotros hemos oído hablar todos de la inversión de Quellaveco y todo lo que implicaba, incluso a nivel de cuando hablas del PBI del 2022, cuando hablas de inversión minera del 2022, siempre hay Quellaveco. No hay un proyecto de tal magnitud que vaya a salir este año, no. Chancay a fines de año que empieza a operar en realidad el primer bimestre del 2025, según lo que he leído. O sea, lo inauguran en noviembre y comienza a recibir barcos ya en El otro enero, año. febrero del 2025. Entonces, para el 2025 generará ingresos y estará seguramente en una posición dentro de las top 20 o 30. Claro. Pero no hay pues otra inversión grande que te vaya a hacer pensar que va a haber un nuevo actor importante en el mercado para los próximos años. No hay anuncios tampoco. Está este anuncio, por ejemplo, que no estaría en el top 20, pero sí en el top 100 seguramente, de esta empresa que vende muebles, ¿cómo se llama? La internacional esta. Que vino... IKEA. IKEA. Que está con Saga, está con Falabella, ¿no? Claro, Y ya llegó a Chile, a Colombia también. Anunciado, claro. Y estaba anunciado que en algún momento iba a llegar a Perú, pero hasta ahora están No lo como concretan. que no. Y como están las cosas, tampoco creo que se concrete para este año, ¿no? Entonces, no hay anuncios importantes. Sí hay, ahora,
no hay que ser tampoco pesimista. O sea, sí hay inversiones, sí están llegando empresas de otros países, hay movimiento, pero están en Es los rangos, bajo. claro, en otros rangos, ¿no? De ingresos, Ujú. ¿no? Claro, entonces, bueno, justo le iba a consultar a que se ve que la tendencia siga manteniéndose, pero ya lo responde con que siguen siendo las mismas No, empresas, no hay no hay unas, inversiones grandes, algo ¿no? que pueda mover el ranking. Y siempre, o generalmente son mineras, petróleo, porque son las que venden afuera, quizás, o sea, minería, ¿no? Porque es lo que genera Exportación. más ingresos en el país, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los sectores, una cosa son los sectores que tienen más empresas, los sectores que tienen más empresas son comercio y servicios, Pero su pero los que generan más facturación. ingresos son minería e hidrocarburos. Ujú. Es lo que más tenemos. A nivel de exportaciones, cuando tú analizas las exportaciones del Perú, por ejemplo, casi todo es minería, Minería, ¿no? O claro. sea, casi todo. Ujú, Y ahorita hay una ola buena del precio del cobre, entonces igual nos ujú. favorece. Pero no, y ponte, el año pasado había un crecimiento, un monto del tema agro, ¿no? Agroexportador, estaba yendo bien. Está Pero el año pasado tuvieron un mal año, por el lamentablemente, por el climático, tema ¿no? climático, ¿no? Ujú. Entonces ahí, Ahí como que se estanca un poco. Y bueno, hablando de la minería, también a nivel general es el sector que sostuvo de cierta forma el PBI el año pasado, ¿no? La sí. recesión fue de los pocos sectores. Bueno, este también, ¿no? Seguramente. Y justo le quería preguntar eso, ¿no? Sigue siendo de los que lideran el ranking Sí, y sí, también la cotización del cobre está subiendo. Entonces, ¿cómo ve el panorama para este año, no? Pese a que no hay sí, proyectos sí. grandes, pero ¿cómo ve el panorama? Sí, claro, de lo que hay es lo que aguanta las cosas. Es que, claro, cuando uno habla de un sector, tiene que entender también que no solamente es el sector, no es toda la cadena que está atrás de ese sector, ¿no? Minería jala mucho el tema de metalmecánica, el tema de construcción, y en general muchos sectores están ligados al tema minero, ¿no? Ujú, Porque por ahora es lo que se mueve. Las empresas constructoras, por ejemplo, que estaban metidas en temas de infraestructura hace unos años, porque había muchos proyectos de infraestructura, que están volviendo para este año, pero hace un par de años no era así, ujú. están enfocándose ahora en minería. El tema es que no hay tantas mineras y las inversiones que hay en minería o las que se han anunciado en los últimos tiempos no son muy grandes, son proyectos de exploración en muchos casos que Ujú, duran algunos meses. claro. Si tú ves la cartera de proyectos del MINEM, que es bastante interesante, pero casi todos los proyectos están sin fecha de salida. Ujú, O sea, no se sabe cuándo. claro. Para este año hay muy poquitos. Ujú, E sí. incluso algunos se están retrasando. En fin, o sea, no hay un panorama de grandes proyectos que se vayan a hacer en este año. Ujú. No. Claro, se han anunciado, pero siempre se anuncian y ahí La queda cartera todavía. es importante, ¿no? La cartera tiene como 55.000 millones de dólares, creo, la Sí. cartera, pero uno ve la lista de la cartera que está ahí disponible en la página del MINEM Ujú, y la mayor parte de los proyectos no tienen fecha. claro, O sea, sí. tienen ya estudios avanzados para saber que hay reservas o qué sé yo, porque si no, no serían prospectos, no proyectos. Ujú. Pero no tienen fecha de salida. Ya sea por temas. Vinculado a los conflictos sociales, Sí, es quizás, que el ¿no? caso minero es una cosa puntual, ¿no? Porque el caso Ujú, minero no es. O sea, la comparación en la inversión no es si invierto en Apurímac o si invierto en Cusco, ujú, sino si invierto en Perú o si invierto en Sudáfrica o si invierto en Australia, ¿no? Entonces, estamos hablando de comparación de países. mm, Entonces, por ahí el tema tiene que ver con eso. O sea, si el Perú ahorita está en un momento incierto, bueno, me voy a un país en el que sea más seguro. Porque el tema minero es un tema de costos. O sea, claro. tú sabes que tienes un yacimiento minero en un lugar dado, lo analizaste, lo exploraste y tienes, no sé, 100 toneladas de mineral Ujú, a un precio dado por el mercado. Entonces tú no puedes generar más ingresos que la multiplicación de esa cantidad de toneladas por el precio del mercado. claro. No puedes vender más que eso porque no tienes de dónde. Lo que tienes que Ujú, hacer para ganar más es bajar costos. Entonces, mientras tus costos sean menores en un lugar, tú te vas a ir a ese lugar. Entonces, mm, si acá te demoras 5 años para sacar un proyecto minero por la parte de la tramitología, que es lo que está hablando hace unos días el ministro de Ambiente, ujú, bueno, me voy a un país en el que me demore menos, pues no, porque es un costo estar 5 años sin operar. claro. Por Viene. ese lado, igual están haciendo algunos trabajos, algunas ideas y propuestas para agilizar el tema de la tramitología, ¿no? Ujú, Que a ver si salen también, ¿no? Pero son anuncios. la idea está ahí, ¿no? Claro. Y bueno, en el ranking general también quería consultarle cómo le fue a los grandes grupos económicos, ¿no? Como Romero, Breca, Sí, no ha habido un gran Intercorp. movimiento ahí. ¿No? A ver, en el caso de Interbank, por ejemplo, se enfoca mucho en el tema del consumo interno. Su crecimiento depende del crecimiento del consumo interno. Entonces, Ujú, como está estancado, bueno, están bien, pero se ha estancado un poco, ¿no? Tuvieron un auge importante por el tema de las farmacias, después de la la pandemia, ¿no? pandemia, Pero pero ya los está, eso están está estable, claro. estabilizando. Ujú, En el caso de Romero, igual, Alicorp, que es su barco principal, también tiene que ver con el consumo. ujú, Han, no ha habido un gran movimiento ni un gran
cambio en los grupos económicos. Quizá lo más relevante, no sea para bien, es lo de Falabella, que está desinvirtiendo porque tuvieron una mala estrategia con el tema de su venta en e-commerce hace unos años. Ah, Entonces ok. no les fue tan bien como esperaban y han comenzado a desinvertir en algunas cosas, ¿no? Porque no hay Ujú. plata. Y Falabella también ha sido el banco Falabella ha tenido pérdidas el año pasado, ¿no? O Sí, sea, es, sí, bueno, es por que, bueno, consumo también sí, están es que enfocados la su morosidad ha aumentado mucho en el sistema morosidad. financiero, ¿no? Ajá. Entonces, no hay honestamente una noticia relevante en el último año que tenga que ver con grupos. Están como que estables, digamos, tampoco hay nuevos grupos y también pasa eso, ¿no? Son los mismos grupos de Son los siempre, mismos los 12 grupos. apóstoles de toda la vida y por ahí cambió alguno, pero los que estudiaba Francisco Durante en sus libros, ahí están los mismos, ¿no? Se sienten. Buenaventura, los Romero, los Brescia. Ujú, Intercorp. Y justo hablaba un poco antes el tema de la facturación. Sí, De los primeros del ranking, por ejemplo, tenemos, no sé, La Pampilla o Antamina. sí. Su tope ha sido de 16.000 millones De más o soles, sí, menos de soles, ¿no? Hablando en soles. sí. En el 2022, no sé si tiene por ahí la data. La última, sí. Ajá, sí, ha sido mucha la diferencia. Llegaba 1.000 millones más de soles por Ah, ahí, ¿no? ya. O sea, ha tenido una reducción, pero es Sí, te digo, el tope histórico es 5.000 millones de dólares, ¿no? Que a la ujú, fecha serían 20 y pico 20 mil, y ¿no? pico mil, claro. Sí, O no ha sea, ha habido un gran sido cambio. Antes de la pandemia estábamos mejorando, pero después de la pandemia todo... O sea, cayó mucho en la pandemia y la recuperación ha sido muy lenta en lenta, realidad. Sí, claro, muy lenta. Y el año pasado la recesión también como sí, que ha estado ahí sí. entre ir y venir. Bueno, también en una entrevista que tuvimos con usted el año pasado, analizábamos el ranking y usted nos hablaba o destacaba el tema de la transparencia financiera, Sí. ¿no? De las empresas en Perú. No sé si esto ha variado, qué tan difícil o fácil ha sido para ustedes No. recoger información el año pasado, Claro, a ¿no? veces nos preguntan por qué el ranking se basa en ingresos y no en otro tipo de Ganancias. datos, ¿no? Pero claro, es que ya hacer este trabajo es titánico en realidad, ¿no? Ujú, Todo el año estamos buscando información para poder armar este ranking se basa en una mezcla de 10 bases de datos que cruzamos para lograr esto, ¿no? Con un ujú. algoritmo que... Pero eso es porque no hay transparencia en el mercado. Hasta fines de los 90 las empresas que facturaban hasta cierto nivel de UITs tenían que presentar sus datos a la CONACEF en ese momento, Ok. ¿no? Luego que es la SMB ahora, Ahora. Ujú, por ley. Entonces ujú. ahí estaban los datos. No estaban disponibles necesariamente al público, pero si tú pedías permiso te dejaban entrar y podías acceder a Como ellos. una solicitud tipo de Luego en permiso. el 2011, no, en el 2012 me parece, hicieron una Ujú, ley en la cual también obligaban a las empresas de cierto nivel de UITs a presentar sus datos a la SMV. ujú. Y tú podías pedir los datos por transparencia. Pero declararon que eso era anticonstitucional o una cosa por el estilo en el 2014, me En el parece. TC fue, ¿no? Ante Sí, el sí, TC, sí. sí. Y Ok. entonces ya no hay acceso. Entonces tú tienes acceso públicamente a los que están en bolsa, que son Los más 200 grandes, empresas, y eso, no están todas las no más todas, grandes, ¿no? ¿no? Claro. Tienes datos de las memorias anuales de las empresas que están en el extranjero, que tienen data de cuánto vendieron en Perú, y por ahí puedes ir sacando, pero no hay más que eso. Nosotros igual pedimos información a las empresas, y muchas nos mandan, Ok. pero no todas. Y Ujú. incluso cuando tienen un año en el cual no les va tan bien, son menos transparentes con la data, ¿no? No les pasa. Claro, no están obligados, ¿no? Pero Ujú. igual lo hacen. Entonces, hay ese tipo de cosas. La transparencia no es una cosa muy abierta. Tú vas a Colombia, por ejemplo, y tienes una web que es la superintendencia o algo por el estilo, Ujú. super algo se llaman, de mercados y empresas. Y ahí tú tienes la data de las ventas de, creo que son 20.000 empresas, las más grandes O del sea, todas país. las más grandes sí están obligadas a Y reportar. o sea, es información pública, ¿no? No es Ujú. mucha... Y justo eso, ¿no? En otros países de la región sí están obligadas, ¿no? Colombia me habla, En no sé si Colombia he visto Chile. esos datos, en Chile no. Lo que pasa en otros mercados, ponte Brasil o México, es que hay más empresas en bolsa, entonces tienes más acceso a Sí. información pública, ¿no? Ujú, Porque además tú dentro de los estados financieros que están en bolsa puedes encontrar información también de las subsidiarias de esa, entonces te amplía un poco más el mercado a ujú, nivel de investigación. claro. Pero no, en Chile me parece que no. Y en realidad, en general, no existe otro país que tenga un ranking de 10.000 o más empresas, eso sí. Porque es difícil recoger información Pues financiera es de una cosa las de locos. empresas. Pero sí, siempre nos preguntan, ¿no? Y esta data parecida de Ecuador, de Chile, no, Ah, no ok, hay. No hay. claro. Y, por ejemplo, yo estaba revisando también información hasta el año pasado, me figuraba en la SMB Repsol SA o Repsol Comercial, digamos. Ahora, no, ayer que intenté buscar no me salía. Puede ser porque ya no cotiza en bolsa Sí, local sí, sí. o quienes están obligadas a reportar ante la SMB. Tú las que quieran. O Ah, sea, ok, ok. sí, no Ah, es estás. Sí, opcional no, también. claro. Ahora tú puedes ver dentro de la página de la SMB las que ya se retiraron para ver su información antigua, ¿no? Tú pones Ah, ok. empresas
ya no suscritas, algo así. Ah, ok, ok. No, son las que quieran. Y por ejemplo, ahora que se está creando este mercado de valores mixto entre Chile, Colombia y Perú, que Ajá. ya saldrá el próximo año, dicen, Ok. una de las cosas que están buscando para poder sacarlo es que haya más empresas emitiendo en estos mercados, en los tres, porque los tres tienen baja cantidad de empresas, dicen. Entonces están buscando más empresas para eso, porque hay muchas empresas que tienen potencial de entrar, Ajá. pero Y en ese caso tendrían que reportar también sí, si sus- estás en bolsa tienes que reportar sí o sí todo. O sea, todo, hay un ¿no? montón de temas. Pero más por un tema de inversionistas que por un tema de transparencia No, con sí, la por gente, ley, ¿no? ¿no? Ajá. Y ahí hay un tema también que tiene que ver con la idiosincrasia del empresariado peruano, ¿no? O sea, hay muchas empresas familiares bastante cerradas con la información, ¿no? Ponte, o sea, encontrar información de Belcorp, que es una Gran... enorme, es muy complicado. De AG Group es muy complicado. Ah, Entonces, ok. no hay, a nivel global, no hay mucha data tampoco. Y hablamos de enormes grupos. Y no En están otros países, obligados no. Y tampoco. en otros países, por un tema de gobierno corporativo, sí tendrían data abierta a muchas partes, ¿no? Pero no. Y esa ley del 2016, bueno, que se publicó en el 2015, se quitó en el 2016, ¿sabes? ¿La transparencia? La No, transparencia, fue en el 2012 al 2014, me parece. 2012 a 2014, Sí. perdón. ¿Y sabes si ha habido otra iniciativa, algún intento de retomar o bueno, hasta ahora no, Al no hay menos luces? públicamente no se ha hablado más de esto. ¿Y por qué las empresas ocultarían o no quisieran transparentar sus finanzas? No sé si es por un tema de... En general no tiene que ver nada más con un tema financiero. O sea, yo sé de casos en gremios, por ejemplo, que me han comentado de gente de investigación que quería publicar reportes muy detallados, ¿no? Sobre indicadores de su sector y esto, y las empresas decían, yo te compro el informe, pero no lo saques, porque no quiero, por un tema de, no sé, pues, ponte de competencia desleal, si quieres llamarlo así. Entonces, hay cierto temor a que conozcan mucha información tuya. No tiene mucho sentido, en realidad, porque mientras más crezcan todas las empresas y todos los sectores, más posibilidad, más crece el mercado y más creces tú también a futuro. Claro. Pero, Ya bueno, depende de cada empresa. Porque claro, hay empresas que quizás no están obligadas, pero sí reportan en sus páginas web y sale relación con inversionistas, porque justamente quieren atraer sí, a esas son inversionistas, las ¿no? que tienen holding en el extranjero, básicamente, Ah, ¿no? las del Locales, extranjero. no Locales mucho. no mucho. Por eso son las más grandes, algunas, porque vemos Belcor y AG Incluso Group que está la ley no. de transparencia, ¿no es cierto? Transparencia y transparencia universitaria también, ¿no? Entonces las universidades tienen sus datos, sus estados financieros deberían estar en su página web en la parte de transparencia universitaria, pero muchas Pero, tienen ahorita la fecha data al 2022. ok. No he puesto nada al Y ya 2023. estamos Y hay unas al junio. 2021 también. Y en transparencia del Estado igual. O sea, hay empresas estatales que tienen data en transparencia al año 2022. Sí, Perú Petro, por ejemplo, busqué, ahora que No estaba viendo el tenía. ranking, al 2022 todavía lo tiene, Sí, sí, ¿no? claro. Ok. Entonces, Y bueno, ahora a nivel general también quería consultarle, además de la recesión económica, no sé, hay otros factores como la inestabilidad política, que ya lo vienen claro. alertando entidades multilaterales como el FMI, o las calificadoras de riesgo crediticio como Fitch y Standard Poor's también señalan que prevalece la incertidumbre política, la democrática y el gobierno débil ante las leyes del Congreso, Sí. ¿no? O sea, son varias entidades de afuera que ya están analizando esto. Entiendo que ustedes también tienen un índice, no sé, ¿qué tanto está afectando esto Claro. en la percepción de los empresarios, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue relanzar este año. La publicación sale ya la próxima semana. Ya está publicada la próxima semana. Y lo que saca en digital. Lo que hicimos fue retomar una cosa que llamamos el mapa del temor empresarial. Nosotros agarramos y encuestamos en gerentes generales básicamente y otro tipo de gerentes, pero digamos de rango alto, para preguntarle cuáles son sus principales temores de cara a este año, ¿no? Y dividimos los temores en temores económicos, temores de su empresa, temores socioambientales, diferentes tipos de temores. Y para ver finalmente, porque lo que tú temes va a ser que avances o no avances en algunos temas. Y lo que nos ha dado la encuesta este año es que ponte, los principales temores son la delincuencia, a nivel empresarial estamos hablando, ¿no? O sea, Para los claro, empresarios. solamente es empresarios. Delincuencia, la corrupción está en segundo lugar, la inestabilidad política en tercero, la recesión en cuarto y el Congreso está en quinto lugar. Estos son los 5 principales temores, de un total de 33 temores. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad, si hablamos de empresarios, lo que estamos viendo es que el enfoque de los temores empresariales están bastante más abajo de lo que deberían estar, porque el foco, el día a día, está enfocado en los problemas comunes, la delincuencia, los políticos, qué va a pasar con, no sé, si la presidenta, el Congreso. Entonces ese tema te desenfoca a otras cosas más importantes. Este año salió publicada una encuesta de un organismo internacional, no me acuerdo cuál ahorita, pero era empresarios en varios países. Y también salió una de Deloitte, me parece. Y ahí hablaban de los temores también, ¿no? Entonces el tema es que a nivel global los temores principales empresariales
tienen que ver con temas medioambientales, con el tema de la inteligencia artificial y toda la parte mala, digamos, que son las fake news y todas estas cosas. El tema de la inseguridad informática. Esos son los temas que preocupan en el mundo. En el mundo, a los empresarios del mundo. Claro, acá ponte el tema de climático está Muy en el abajo. puesto 25. Casi al final. El tema de la inteligencia artificial está en el último lugar. Claro, si uno piensa en inteligencia artificial dice, bueno, pero no es un temor, no es algo positivo. Sí, claro. El problema es que en el país la mayoría de empresas no tienen todavía algo que tenga que ver con inteligencia artificial, No ni se siquiera adaptan. tienen planes de inteligencia artificial. Entonces, para ellos sí es un temor porque los otros sí lo van a hacer, ellos no. Entonces deberían ponerse las pilas, pero el enfoque está en otro lado ahorita. Porque Prima la preocupación política, delincuencia sí, social. eso es malo porque finalmente los otros países van a estar en esa otra Avanzando. ola del tema ambiental, el tema de la inteligencia Inteligencia artificial, artificial. todas estas cosas están avanzando en otras partes. Y en un punto Perú podría estar relegado de esta ola global que finalmente Pierde competitividad. pierde competitividad, claro. Ujú. Claro, eso es lo que la tendencia que sale afuera, pero acá tenemos estos problemas locales que priman, Sí, ¿no? y mientras tanto hablamos de que si queremos entrar a la OCDE o no entrar a la OCDE, pero claro, esos temas son también importantes si uno quiere ver el tema de la OCDE. O sea, eso es lo que hablan en la OCDE, no van a estar hablando de la delincuencia y del tren de Aragua en la OCDE. ¿No? O sea, son cosas que igual que tienen que resolverse, pero no las resuelven los políticos y la gente está preocupada por Claro, temas. es la realidad al fin y al cabo. Y Otra cosa también sí, importante, porque con el tema de la delincuencia también es que tú terminas dentro de la empresa teniendo que dirigir ingresos a temas de vigilancia, por ejemplo, ¿no? O sea, gastas en temas también son de seguridad costos extras, ¿no? que no inviertes en otras cosas como innovación, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Entonces también está ese tema, ¿no? O sea, ese tipo de temores hacen que el dinero se vaya Ujú. a Claro, otras por eso la cosas. delincuencia está en primer lugar porque es un sobrecosto, algo por así llamarlo, ¿no? También, ¿no? Y ustedes antes han publicado este índice, creo, no sé en qué año, y qué Sí. tanto ha cambiado Bueno, los el factores, primero ¿no? que sacamos fue en el 98. Ah, ok. Sí, en el ranking 98. Y ahí qué preocupaba a la El primero gente. era la SUNAT. Ah, la SUNAT. Sí, porque igual teníamos años de crear recién la SUNAT. Ah, ok, ok. Pero recuerdo también... Era el nuevo para los Sí, pero empresarios. igual a inicios del 2000 también la SUNAT era como uno de los temas importantes, ¿no? Ujú, El tema de la incertidumbre en ese momento está todavía por debajo, ¿no? ujú. Ya el 2000 comenzó un poco más, con Claro, ya vivo sí. crisis, ¿no? Pero el foco era otro, ¿no? Ok. Pero ahora es la delincuencia y Y la tiene político. sentido, o sea, la delincuencia, o sea, está en la cabeza de todo el mundo. Igual, entonces es una encuesta a nivel nacional, no solo empresarios, y también la delincuencia va a ser uno de los temores principales, si no el Ujú. principal, ¿no? Claro, y lo otro es lo político, que también lo advierten entidades de afuera, ¿no? Sí, Que es lo que dicen todas las clasificadoras de riesgo y todo, Ujú. ¿no? Eso nos estanca. Ujú. Y sí, Claro. Y bueno, para terminar, ¿cómo ve el panorama para el desarrollo empresarial en el país este 2024? ¿No? Bueno, comentó que no se visualizan grandes proyectos de inversión, pero ¿cuál es su percepción, ¿no? Para este año? ¿Qué nos espera? sí, a ver, igual hay un tema de crecimiento este año de rebote, ¿no? Va a haber de todas maneras. Claro, Entonces, por la recesión. claro, ya estamos comenzando a crecer en PBI, ¿no? El tema del trimestral. Entonces, eso se nota. Finalmente, es como el tema de la pobreza igual. O sea, si baja el PBI, o sea, si cae el PBI, aumenta la pobreza. Si aumenta el PBI, cae la pobreza. Por tema estadístico va a ser así. Igual con las empresas y los ingresos, ¿no? O sea, si va a aumentar el PBI, van a aumentar los ingresos de las empresas. Pero el tema es que no van a aumentar a un ritmo importante como para generar un cambio interesante. Si el PBI aumenta 2% o 3%, es muy poco lo que se va a sentir, ¿no? Seguramente las mineras van a aumentar más Por el precio por del el cobre. precio, sí, y por ahí consumo, bueno, de todas maneras va a aumentar las ventas por el tema de la FP, la La CTS. inyección de liquidez que Sí. viene a ser FPS, Pero es un tema temporal totalmente. El próximo año ya no va, el efecto va a desaparecer totalmente, como pasó el año pasado. por ejemplo. Como sucedió el Entonces, año pasado. no son cosas reales. No sé, si uno las ve a nivel de tendencias, es como una especie de serrucho que está sube y baja, ¿no? Pero bueno, va a aumentarse de todas maneras el tema del comercio. Igual, empresas nuevas se van a estar enfocando en los rangos menores de ingresos. Seguramente van a salir muchos temas de tecnología porque la demanda por temas de TI es muy alta ahorita. Claro. Restaurantes es lo que más se crea en el país a nivel de empresas, honestamente, pero ya a nivel micro y pyme, ¿no? Claro. Pero si tú agarras y ves, hay una cosa que se llama el padrón reducido de la SUNAT, ¿no? Donde están todas las empresas mes a mes. Y lo que más hay son restaurantes cada mes. Cada mes. Ah, ok. Bien, bien, señor Lumbreras. Muchas gracias por la información. Gracias, Luz. Gracias.